Casa de oración para todas las naciones en Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá, con el apóstol Cecilio Cigarrista y la profeta Adasa de Cigarrista, presentan el servicio dominical. Bienvenidos. Amén, amén, aleluya. Fuertes aplausos en esta mañana. Amén, amén. Vuelvas a que está a su lado. Saluda esta mañana a 2 o 3 personas mientras cantamos esta canción esta mañana. Aprendí de los judíos que una manera de ser bendecido es decir gracias. Y cada mañana al levantarme, que abro mis ojos, mi palabra siempre es gracias. Y esta mañana yo quiero expresar mi gratitud. Si me acompañan, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida. Vamos, vamos. Es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Vamos, levanta tu mano ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Este tiempo lo apartamos hoy para darle gracias a Él, para bendecirlo, para honrarlo, para estar en su presencia. Así que no hay apuro para salir de este lugar. Él nos da paz, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que mientras cantamos, levanta tus manos y pensando en tu familia, en tus parientes, en tus amigos, en tus vecinos, en esa persona que tú necesitas que se convierta y esté con nosotros aquí, decimos gracias, Señor. Así que quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que palabras. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras, es más que una canción, porque es más que palabras, es más que una canción. Dáselo fuerte en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias. Puede sentarse. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga en esta mañana. 2 o 3 todavía. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Es grato, bueno, ya el pastor Edison, pero igual reiteramos el saludo del apóstol y la profeta Adasa. Envía saludo a la iglesia en esta mañana, amén. Ahora dile que está a tu lado, Dios te va a hablar en esta mañana. Crea lo que Dios le va a hablar en esta mañana. Y le pedí al Señor que me dé una palabra para
sembrarla en tu corazón y que ella te anime, te fortalezca, te establezca y te afirme en sus caminos. Amén. Y con ello quiero ir a la segunda carta al libro de Timoteo. Segunda carta, no es un segundo libro, sino segunda carta a Timoteo. Cuando lo tenemos me dicen un gran amén. Segunda carta a Timoteo. Está entre Tito. Amén. Segunda carta a los Timoteos, capítulo 4. ¿Lo tenemos todos? Vamos a escudriñar las escrituras. Jesús dijo, Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a mí me parece que ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y es tiempo de buscar la luz. Y a veces yo le digo en mi oración al Señor, ilumíname con tu luz. Y siempre dice, ve a mi palabra. Salmo 32, 8 dice, fijaré mis ojos sobre ti y te enseñaré el camino por donde debes andar. Pero los ojos del Señor en nuestra vida pesan. Permítame decirle que cuando Dios nos pone los ojos a nosotros para vivir una vida con propósito para Él, eso tiene un peso. Eso no es fácil. Y todos los que estamos esta mañana en este lugar, Dios tiene sus ojos puestos sobre su vida y sobre la mía. Y por eso sienta a veces el peso de la gloria de Dios. ¿Cuántos de madrugada se despiertan a orar? ¿Cuántos te inquieta Dios por mañana para orar, para buscar su rostro? ¿Te inquieta? Te llama y te despierta porque Él quiere estar contigo, pero su gloria tiene un peso. Y la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta triste. Esta segunda carta es una carta triste, porque es una carta de despedida del maestro a su discípulo. Es una carta donde él está escribiendo algunas directrices, algunas instrucciones, pero al final es una carta, como ya dije, sumamente triste. Una carta de no nos volvemos a ver y de hecho no se volvieron a ver. Y es aquí donde nosotros encontramos palabras como esta, donde el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y fe es lo que el Señor quiere encontrar cuando venga en esta tierra. Y la fe nuestra va a ser probada, nos guste o no nos guste. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser arraigada. Y en mis oraciones digo al Señor esa canción que dice, ataré al borde de tu manto mis manos para no procurarme, Señor, soltarme. Porque no es fácil. Ya lo dijo Pastor Edison, no es fácil, varón. Pero los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Y el apóstol Pablo está dando instrucciones tanto para su siervo Timoteo como para toda la iglesia de estos tiempos. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay un espíritu que está golpeando la vida de la iglesia hoy en día, y es el espíritu de estupor. Y eso está en la Biblia. Y el espíritu de estupor es un espíritu que pone ceguera y sordera espiritual.
Y hay que tener cuidado con eso. Y se lo estoy diciendo en esta mañana para que oremos, para que Dios nos libre de ese espíritu de estupor. Hay otro espíritu en la iglesia hoy en día, que es el espíritu de paraguas. Porque los pastores, los profetas están enviando bendición, enviando profecía, enviando palabra, y hay gente con un paraguas abierto para que no le caiga la bendición. Y eso es falta de fe, aunque usted no lo quiera decir, pero es falta de fe. Pero esta mañana le vamos a dar vuelta al paraguas, ¿sí o no? Para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Y Dios está ordenando que prediquemos su palabra. Tiempo de predicar, tiempo de volver a predicar, a llevar la sana doctrina de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se está despidiendo, como lo dije, de Timoteo. Ellos tienen su conversatorio, pero él está dando instrucciones específicas para Timoteo y para la iglesia de este tiempo, que somos la última iglesia. ¿Cuántos sabemos que somos la última iglesia? ¿Cuántos saben que esta es la última iglesia? Ya no hay más iglesia después de esta. Esta es la iglesia de la Odisea. La iglesia que eres rico, pero la verdad eres pobre. Nos creemos bienaventurados y somos desventurados, dice el Señor. Esta es la iglesia del tiempo ahora, donde estoy a la puerta y llamo. Esa palabra, yo estoy a la puerta y llamo, no es para la gente de afuera. Es para la iglesia que dejó a Jesucristo fuera de su templo, fuera de su corazón, fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mis planes, fuera de mis proyectos. Y Jesús te dice esta mañana: yo estoy a la puerta y estoy llamando. Debemos ya dejar de venir a la iglesia por venir. Me decía mi esposa: ¿cuántos años de venir al culto? Con luchas, con batallas, con situaciones adversas, pero nuestro corazón se alegra cuando venimos a la casa del Señor. Siento un deseo por estar en este lugar, compartir, convivir. Amén. Dáselo fuerte si lo crees. Te preparas un día antes, preparas tu ropa, planchas, arreglas tus zapatos para venir a la casa del Señor, ¿sí o no? Y cuando llegas acá, abres tu paraguas para no recibir la bendición. Amarras tu corazón porque pasó algo en el camino. Pues ese es el día que hizo el Señor, y en Él nosotros nos alegraremos. Así que el apóstol le está diciendo a él y a nosotros esta mañana: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un peso de gloria eso, y tiene un peso de responsabilidad. Y yo he pedido perdón a Dios, y todos debemos hacerlo, porque hemos tenido en poco la palabra del Señor. La hemos tenido en poco. Podemos hacer, me remonto a mis años cuando me convertí. Mis profesores siempre había que dar 4 o 5 versículos bíblicos en la clase. ¿Te acuerdas de eso, Pastor Uli? Con Gilberto, el hermano del pastor. Había que dar 4 o 5 versículos memorizados. Y todavía eso, hasta el sol de hoy, procuro. Ya no tengo la edad de aquel muchacho de entonces, pero procuro guardar esa palabra en mi mente y en mi corazón. Porque el día que vengan con esa maldita doctrina que anda por allí, esta palabra me la da la luz para yo poder salir adelante. Amén. Amén. Que prediquen la palabra. Dice: en tiempo y fuera de tiempo. Y hay una historia entrelazada. ¿Cuántos conocieron el barco del Titanic? Todos tenemos idea de qué es el Titanic. Y hay una historia ahí en Titanic donde Rose se enamora del plebeyo. Es una historia, pero en medio de esa historia del mar, donde el barco choca con el iceberg y se hunde, hay una historia, no amor filial, sino un amor ágape. El pastor John Harper estaba a bordo de ese 14 de abril de 1912, estaba a bordo del barco Titanic. Una vida con propósito. Cuando tú tienes una vida con propósito, Pastor Edison, verdad que no va a ser fácil, porque no ha sido fácil en 30 y tantos de años de evangelio. No ha sido fácil. Hemos llorado, hemos querido
como dice el buen panameño, pelar gallo, por ahí salir huyendo. Sí, hemos querido salir huyendo, hemos querido dejar, porque no ha sido fácil. Y si eso te llena tu corazón, tómalo, porque si estás tratando de salir huyendo del redil, mejor no lo hagas, porque es aquí donde va a caer la bendición y la presencia de Dios. Amén. Es aquí donde Él va a hacer su obra. Entonces, pastor John Harper, escocés, pero estaba en Estados Unidos, en Nueva York, iba a predicar porque la iglesia de Moody lo había invitado a predicar porque era un hombre joven, 20 y tantos de años. Él y su hija de 6 años y su hermana, porque su esposa había fallecido. Este joven iba camino hacia Nueva York a bordo del Titanic. Y en lo que estaba esa palabra que dice que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, él estaba predicando el tiempo antes del accidente. Yo no sé qué barco o qué Titanic tú estás viajando. O estamos en el barco de este mundo viajando y en algún momento este mundo va a chocar y va a colapsar. Se va a chocar y se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y va a colapsar porque está escrito. Amén. Y John Harper predicando a la gente, hablándole a la gente, exhortando, llevando la palabra. Y llegó el momento del día, eso fue el 14 de abril del 1912, a las 11 de la noche, chocó el Titanic con el iceberg. Todos conocemos la historia. Fue una catástrofe. Murieron muchas personas en ese lugar. Y hay un último salvado, él se llama así. Yo soy el último salvado por el pastor John Harper. Yo no sé si es verdad esa historia de Rose con el otro. Yo no sé si es verdad de los músicos que estaban tocando mientras estaban. Yo no sé, yo no estaba ahí. Pero hay una persona que da testimonio en día y dice, es verdad que ese era un hombre de Dios. Es verdad que él tiene una vida con propósito. Que hablen los otros de ti. Que los otros digan quién eres tú. Que los otros te recuerden como tú quieras que te recuerden. Predica el evangelio. Y John Harper le predicó. Y cuando chocó, él subió a su hija y a su hermana en un esquife, en un bote pequeño, y las despidió. Y él siguió predicando el evangelio sin mirar los vientos contrarios. Aún él perdió su vida en ese lugar, no porque se ahogó, sino por la hipotermia. Demasiado frío. Imagínate un iceberg de hielo ahí, es el frío que había ahí. Él murió. Y dice el último salvado que el pastor tenía un chaleco salvavidas. Y él se lo quitó y le preguntó, ¿tú conoces al Señor Jesucristo? ¿Tú conoces a Cristo? Yo le digo, no. Y se fue. Y se perdió ahí entre la penumbra, la noche y el agua se perdió. Y él se quedó ahí esperando. Al rato apareció el pastor de nuevo. ¿Tú conoces al Señor Jesucristo? Y dice, no sé, todavía no sé. Yo estoy aquí, estamos bregando. Fuera de tiempo quizás, de tiempo de paz, un tiempo de situación adversa. Se fue y se perdió otra vez y por tercera vez regresó. ¿Tú conoces a Cristo? Y el muchacho le dijo, me temo que aún no sé. Dice que el pastor se quitó el chaleco salvavidas. Esa noche entregó 2 salvavidas. Y esta mañana yo quiero que tú recibas 2 salvavidas. ¿Ya? El salvavidas de la palabra de Dios. Y esa palabra dice que al que cree en Él tendrá vida eterna. Pero tenemos que creer. Porque el tema hoy en día de la sociedad es que no creemos. Nosotros no confiamos. Y a los únicos que Dios le dio esa facultad de creer, esperar y predicar es a su iglesia. Así que es serio esta mañana lo que estamos diciendo, iglesia. Somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo. En Nigeria y por allá, por Oriente, los están matando a los hermanos de la fe. Los están asesinando, están acabando con su vida. Son 20 y pico de cadáveres todos los días. Por una guerra entre musulmanes y cristianos. Pero al final John se quitó el chaleco y se lo entregó. Y él falleció. Él falleció predicando el evangelio. Él no perdió el tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, iglesia? ¿A quién le estamos nosotros diciendo el Señor te ama? ¿A quién le estamos nosotros diciendo
El Señor quiere salvar tu vida, tu casa, tu familia. Que se vaya ese espíritu de estupor, de una ceguera espiritual y una sordera, donde nosotros no estamos escuchando lo que se está diciendo en los púlpitos. Pero si escuchamos el TikTok, si escuchamos el Instagram, si escuchamos la banda de música, si escuchamos todo, si escuchamos de todo eso, pero menos lo único que nos va a hacer salvo en esta vida, su palabra. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Cuando nuestros líderes redarguyen y reprenden, nadie quiere estar ahí. Todos queremos hacer nuestra cosa. ¿Qué me va a decir Juan Vega a mí? Si ya... ¿Qué me decía a mí Rafael si yo con Rafael? Pero si te están corrigiendo, te están exhortando, es porque Dios tiene un plan en tu vida. Y Dios quiere cumplir ese plan en tu vida. Yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Yo quiero que Dios me hable audiblemente. Léela en voz alta para que te hable audiblemente. Amén. Exhorta con toda paciencia. Yo dije aquí en una prédica pasada que yo deseo el espíritu de un filántropo. Y expliqué que un filántropo es una persona que tiene amor por las almas. Es una persona que ama las almas sin pedirle nada a cambio. Y hay otra historia que me llama la atención. No era cristiano, era converso. Mi pasión son las películas de hechos de la vida real para tomar algo bueno de allí. Y hay una historia muy, muy conocida, mucho más acá, del piloto del avión del 747, el capitán Sunny. Ese se llama La Travesía del Hudson. ¿Han visto esa película? La Travesía del río Hudson. Y yo decía que cuando un avión acuatizaba en el río, en el mar, para mí, en mi ignorancia, no pasaba nada. Pero la velocidad que trae un avión para acuatizar es con una roca. Y yo viendo esa película la he visto como 100,000 veces. Ya mi esposa, cuando me está viendo que la estoy viendo, se va para su cuarto allá porque yo estoy mirándola. Sí, porque me gusta, me llama la atención, y me llama la atención este pasaje de esa película. El capitán Sunny está tomando decisiones para acuatizar sobre el río Hudson. Y en esa emergencia que ellos llevan, con él eran 155 personas a bordo del Boeing. 155 vidas que iban a bordo de ese avión. En manos de un solo hombre. El capitán Sunny y su copiloto, o el primer oficial a bordo. Y ellos toman la decisión de aterrizar y acuatizar. Bien. Acuatizaron, llegaron. Bueno, al final comenzaron a sacar las personas. Llegó un montón de gente, policía y todo lo demás. Pero me llama la atención ese filántropo, ese hombre que iba a bordo de ese avión. Le preguntaban: ¿tú cómo estás, Sunny? ¿Te sientes bien? ¿Te estás golpeado? Dice: son 155. Son 155. Sunny, pero tú te golpeaste. Son 155. Son 155. ¿Cuántos nosotros estamos preocupados por 4, por 5, por 6 de nuestros hogares y nuestras familias? No sé si vas a bordo de un avión o a bordo de un barco. Quizás está la catástrofe de hundirse. Matrimonios que se quieren hundir. Hogares hundiéndose porque los hijos no ponen atención. Y en el jergo militar no paran bola. No hacen caso a los padres. Sí, se ríe, Pastor Juan. No sé en qué barca tú vas o en qué avión tú estás, pero estamos sufriendo situaciones adversas porque los ojos de Dios están puestos sobre nosotros y hay una vida con propósito. Aquí Dios nos levantó de la depresión. Dios nos sacó de la tristeza. Literalmente nos sacó de la tristeza. Mentira, y que no, que hay 10 pasos en TikTok para sacarte de la depresión, que haz esto. Mentira. Mentira. Que hay 10 pasos, hay 15 pasos para sacarte de la tristeza. Mentira. Mentira.
yo estaba en el mundo y me iba a tomar cerveza y iba a hacer todas cosas antes de ser cristiano. Este está parado aquí. Yo estaba en ese mundo. Eso es mentira. Y que no, que el pastor, no, mentira. Yo vengo de ese mundo. Pero al final del camino, hace 30 años, me encontré con uno que me dijo: yo te amo, yo te libero, yo te sano, yo te quiero cambiar. Pero así que mi oración es que Dios ponga ese amor por las almas. De verdad que hay gente que como yo, que hay que darle como un coscorrón, porque somos duros a veces de servicio. Yo he visto a hermanos de la iglesia alando gente, buscando a los hermanos. Han sido heridos con armas de fuego por amor a esas almas. Y tú los ves metidos en esos barrios, cosas que quizás tú y yo no hacemos. Ellos se van allá por amor a esas almas. Y Suni decía: son 155. Dime, ¿ya contaste? Suni, vente a hacer el examen. Son 155. Son 155. Que se quede eso en tu corazón. ¿Cuántos son en tu casa y en tu familia? ¿A cuántos no le hemos hablado y predicado el evangelio que a nosotros nos salvó? Pues ¿sabes qué pasa? Que nosotros todavía no creemos en esa palabra, no confiamos en ella, y sin embargo hablamos de labios: este pueblo a mí me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay que ser duro. El apóstol Pablo no fue endeble o débil. El apóstol Pablo habló duro cuando había que convencer a la gente y cambiar. Hay un espíritu de pobrecito yo. Hay un espíritu de ay, ¿por qué yo? Yo le digo a mi esposa: a mí Dios me mandó a comportarme varonilmente. Yo soy un hombre. Yo no puedo estar en eso como caña pavila, de aquí para allá. Tengo que ser como un hombre. Cometo mis errores y como hombre debo afrontarlos también. Pocos amenes. Cometo mis fallas, pero como hombre tengo que pararme en la brecha y pedir perdón. Eso es ser hombre. Amén. Pero el mundo ha puesto que si tú pides perdón, eres débil. Si tú pides perdón, eres tonto. Bueno, la Biblia dice que el que se humilla, Él nos exalta. Y como dijo el apóstol Pablo: si yo fuera servidor de hombres, no predicara el evangelio de Cristo. Por años sufrí, porque yo he dicho aquí muchas veces que yo odio tener conflictos con los hermanos, con las amistades. Yo no me gusta nada de eso. ¿Y cómo es que la policía, comando? Bueno, tenía que hacer mi trabajo. Pero yo procuro estar bien, como dice la Biblia, con todos y en todo procuro estar bien. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Esa es la verdadera iglesia hoy en día, porque allá afuera no está. Si usted va más atrás, en el capítulo 3 del mismo libro, de la misma carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1, en mi Biblia dice: tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Hoy impera la hipocresía por cualquier lado. La adulación es algo que yo le pido a Dios espíritu de discernimiento, porque nosotros tenemos mucha gente aduladora allá afuera. Y vaya y escuche la historia en Hechos de los Apóstoles de Lidia. Lidia era una adivina que todas las mañanas se paraba y iba Pedro, Pablo y Juan a orar. Y dice la Biblia literalmente que ellos iban camino a la oración y esa mujer no decía nada malo. Decía estas palabras: esos que van allá son hombres del Dios Altísimo, siervos del Señor. ¿Cuántas siervas y siervos del Señor esta mañana? 2 o 3 nada más. Y ya nos bautizaron el fin de semana pasado, siervos y siervas del Señor. Y créetelo, hay que creérselo para vivirlo. Eso de que yo lo dije, no, yo soy un siervo y una sierva. Y Lidia decía así: esos que van allá son siervos y siervas del Señor. Y Pablo dice que con el espíritu de discernimiento se regresó y le dijo, la reprendió y echó fuera ese espíritu. ¿Qué dijo Lidia de malo?
¿Qué dijo esa mujer de malo a esos hombres? Pero nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado de la adulación y de gente que te sube en un pedestal, y esos mismos que nos suben te lo patean, y al final del camino tenemos que volver a la palabra, a nuestro Dios, para que nos vuelva a levantar. Amén. Estoy hablando muy fuerte. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Sí, sí. No. Y dice el capítulo 3, dice que también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, y también iglesia debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Y dice que el tiempo de los postreros tiempos, sierva, los postreros tiempos son desde que Jesús resucitó y ascendió al monte, al cielo, de ahí hasta hoy. O sea que los postreros tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Yo recuerdo en mi juventud, hace ratito atrás, secuestraban a los niños para quitarle los órganos. Y yo cuidaba de mis 2 hermanos. Yo tenía 2 hermanos, después tuve 2 más, éramos 5, pero al principio éramos 3. Y yo cuidaba de mis 2 hermanos, siendo un niño, y mi mamá me daba instrucciones: no te sientes en los pies de fulano. Que yo andaba en bus, no ando en carro como ahora. Yo andaba en bus, andaba a pie, caminé bastante. Tenía hueco en los zapatos de caminar. Pero hoy en día regresó esa modalidad. Padres y madres, jóvenes, pidamos a Dios espíritu de discernimiento para entender lo que se está moviendo en ese mundo allá afuera. Una noche estaba yo sentado, 9:30 de la noche en mi casa, en mi área de estar, y sonó el teléfono. Teléfono todo raro ahí. Y uno se preocupa porque la familia, no. Hola, buenas noches. Yo, dígame, ¿cómo está? Yo, bien, feliz, contento. Me dice, sí, estoy feliz, contento. Yo sé por dónde venía ya. Perdona la hora, porque la hora, yo sé que es tarde, yo sé que es un privado de libertad llamando de la cárcel para que yo le dé plata. Y yo le dije, sí, estoy tranquilo aquí en mi casa, dime qué te puedo servir. No, lo que pasa es que mira, tengo una promoción, ¿estás interesado? Yo, sí, estoy interesado. ¿Y tú dónde estás? Yo aquí en el cuartel de la policía Chitré. Cerrado el teléfono. Pero así hay gente dentro de la casa del Señor que cae en esas jugadas. Y esos son tiempos peligrosos. Hay que ser sabios y entendidos para saber decir no. Vivimos en una sociedad donde si tú dices sí, estás bien. Pero si tú dices no, estás mal. Cuando Dios a ti y a mí nos dice literalmente no y punto. Si yo digo sí, estoy bien. Si yo te digo no, Mois, me siento mal. No, mentira, no me entra ni una incertidumbre. Yo dije que no y esa es mi posición y punto. Amén. Así que ahí hay una lista, y se lo voy a dejar para que lo lean en su casa. Una lista larga. Amadores de sí mismos, interperantes, vanagloriosos, mentirosos, hipócritas, aduladores. Es una lista larga que hay allí. Pero me gusta y me quedo con la última frase que escribió el apóstol. Dice, a estos evita. Ahí no dice que únete a ellos y abrázalos y predica. No. A estos evita. Porque la iglesia se ha tomado la posición del Espíritu Santo, quien es que redarguye de pecado y de justicia para querer traer a las personas a la iglesia. Todos los que estamos aquí somos objeto de una oración o 1000 oraciones, y que el Espíritu Santo tocó tu corazón y hoy estás sentado en esa silla por la obra y gracia del Señor. Amén. Te lo dejo para que estudies en la casa. Ahora, dicho todo esto, ese es el principio. Ya te conté la historia de Suni. Y ve pensando si vas a bordo de un avión o vas a bordo de un barco. No sé a bordo de qué vas, pero tú llevas una vida con propósito. Nosotros no nos tiraron aquí a la pedrada, hacia la huya de cojo. Nosotros tenemos una vida de propósito. Fuimos llamados y ese propósito te va a pulir, te va a quemar. Yo escucho a la gente cantar por ahí que
Manda, Señor, fuego del cielo que venga con... Señor, que estás pidiendo fuego del cielo y cuando viene el fuego... Y yo quiero irme a una historia bíblica. Te conté 2 historias. Ahora te voy a contar una historia bíblica y vayamos al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Y pon atención, porque aquí hay barcos de matrimonios, barcos de hogares, barcos de familia, barcos o aviones en la universidad, barcos, aviones en tu empleo. Trabajo no, porque ya trabajo estamos pasando. Empleo. Y cuando ore hecho ese paso, pida un empleo, no pida trabajo. Dice, hay que pedirle a Dios con sabiduría. Dame un trabajo y te va a dar trabajo y entonces va a ser difícil. Pide un empleo mejor. Pide un empleo. Entonces, ya estamos ahí, Hechos capítulo 27. Y el contexto habla de que Pablo inicia su propósito de ir a Roma ante el rey de Roma a exponer su caso, que estaba preso injustamente. Él era romano, era judío, todo lo demás. Usted conoce la historia. Si no la sabe, lea la Biblia. Y Pablo, a pesar de ser un siervo de Dios, estaba en cadenas. Por eso Pablo escribe: yo soy un embajador en cadenas. Y el embajador en cadenas no era que estaba en cadena con los romanos, no, que tenía cadenas en sus manos. Que seamos embajadores de Cristo en cadenas, para servirle a Él, para predicar su palabra por Él, no importa la circunstancia. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a eso? Entonces el apóstol Pablo sube a una nave y en el versículo 13 se narra la historia de una tempestad. Dice el versículo 13: y soplando una brisa del sur. ¿Ya lo tenemos allí? Hechos capítulo 27 versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. A un alto allí. Cuando nos convertimos al evangelio, todo comenzó a ser de color rosa, ¿cierto? No pasa nada, no hay de nada, todo iba bien, zarpamos bien. Y a veces yo he dicho en mi vida: oh, todo está bien, nada está fallando. Pero mire lo que dice el versículo 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido, dice el 16, a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Presta atención acá. 30, 40, 50 años. Aquí hay mucha gente que camina con el Señor hace muchos años, desde su juventud. Y todavía sus barcos, sus barcas que están en esta tierra, todavía confrontan vientos Euroclidón. Yo he vivido en mi vida vientos Euroclidón. Quizá usted también, o quizás no. Pero si usted quiere saber que está en los propósitos de Dios, debe pasar por esos vientos. Repito otra vez: si usted quiere saber que está dentro de los propósitos y que los ojos de Dios están puestos sobre usted, tenemos que pasar, nos guste o no, por esos propósitos o vientos huracanados. Pablo, con el discernimiento, le dijo a ellos que no era tiempo de navegar. ¿A cuántos en la iglesia nos dicen muchas veces: no es tu tiempo, quédate tranquilo, espera tu tiempo? A mí me lo dijeron muchas veces. Espera tu tiempo. Y uno con ese brillo de la juventud quiere y quiere y quiere. Tienes que esperar tu tiempo. Hay que madurar. Y lo que te madura a ti es la palabra de Dios, su Santo Espíritu. Pero los golpes de esta vida son los que te hacen madurar. El desprecio,
Yo preguntaba a veces, ¿por qué la gente te desprecia? ¿Por qué la gente te rechaza? Señor, ¿por qué la gente a veces no te pasa al lado y no te saluda? ¿Te ha pasado? Te pasan al lado y ni te miran. Y yo, ¿por qué? Y el Señor me llevó a Isaías 53, dice, varón de dolores, varón experimentado en dolor, fue rechazado, fue despreciado, fue humillado. Y tú pretendes llamarte siervo y servidor y pretendes pasar de like por esa vida. También te toca cumplir y sufrir lo que Él sufrió por ti. Amén. Dáselo fuerte en esta mañana. No sé qué está pasando en tu vida. No sé qué estás sufriendo. Si tus hijos no quieren poner atención, pasa. Si tus nietos no te quieren escuchar, eso pasa. Si hay problema en el matrimonio, los hay. Eso es cuento de que el matrimonio, no. Son dos personas totalmente diferentes, de culturas diferentes, de hogares diferentes que tienen que convivir. Y ahí entonces es la decisión de amar, de respetar, de valorar, aún con nuestras debilidades e insuficiencias. Hogares destruidos, Dios está dispuesto a restaurar tu casa y la mía. Nosotros educamos hombres. Yo tengo 3 hombres, varones, y los eduqué. Y por lo general siempre digo, papá, tú. Yo no, mijo. Si usted la daña, amárrese los pantalones como hombre y pida perdón. ¿Estamos claros? Porque lo importante no es cómo tú te caes. Lo importante es cómo tú y yo reconocemos que le fallamos a Dios. Y lo importante es que demos testimonio de cómo nos podemos levantar por la sangre del Cordero. Amén. Que la gente vea que sí hay esperanza en Cristo y nos podemos levantar de donde caímos. El mundo afuera dice, ya no hay más nada que hacer con esta gente. No. Por eso decía en la oración, Señor, gracias por tu paciencia. ¿Sabe la paciencia que tiene Dios con nosotros? Tiene una paciencia, pero una paciencia, wow. Hasta las canas. Cuánta paciencia tiene el Señor, y por eso cantamos esta mañana, queremos vivir agradecidos. Porque somos torpes, somos contumaces. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Somos necios. Somos gente que nos dicen para la derecha no, y para la derecha es que vamos. Aquí no hay esa clase de personas, no. Aquí no. Cásate con este, no, con este, con ese. Y a veces yo le digo a mi esposa, conversando, yo le digo, a nosotros cuando los papás nos dijeron, no se casen, sí, que se casen, nosotros nos casamos. Y nosotros de repente, todo ha pasado así, que a eso no me gusta a mi papá, a mí no me gusta que a ti te guste, a mí me gusta a mí. Así decíamos, ¿sí o no? Bueno, unos cuantos, no todos, será, porque yo recuerdo cuando me recién gradué de oficial, 21 años tenía una rayita aquí, tenía $400 en el bolsillo, me creía, no tenía carro, andaba en bus, me creía la divina pomada. Y me fui al espejo porque en la noche había un baile de unos amigos, me invitaron y me fui a peinar. Y escuché que mi mamá me dijo, ¿vas a salir? Yo, sí, mamá, voy a salir. Bueno, a las 2:30 aquí en la casa. Y yo, como respeto a mi mamá, yo todavía respeto a mi mamá y Dios la bendiga. Yo me miré al espejo y yo, ¿eso fue contigo? Yo creo que sí. 2:30 aquí. Me miré, yo tengo una pipa en el hombro, ya yo soy hecho y derecho. O sea, aquí tengo cédula. Y soy licenciado porque tengo licencia. No tenía carro. Y al final entendí, porque hay un propósito en mi vida desde allá. Y entendí que mi mamá me estaba cuidando de cosas que quizás yo ni entendía. Jóvenes, en esta mañana, si tu padre, tu madre, tu abuela, tu tía te dice no, escucha ese mensaje, porque en la obediencia está la bendición.
en la obediencia está la bendición. Y olvídate que por algo, como decía la hermana Tita, las canas que llevamos no son por el gusto. Ay, ¿cómo le va bien? Ay, ¿cómo el pastor Arquimedes les va bien? Ellos también. Ay, si supieran. Pero procuré honrar a mi padre y a mi madre. Porque dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa. Y si usted quiere, joven, que le vaya bien en esta vida, honre a su padre y honre a su madre. Y honrar es cumplir lo que ellos están diciendo, obedecerlo. 12 y 15 de la noche, este señor con una pipa aquí y con... ¿Ya llegaste? Dicen, sí, ya llegué. Pero esa es la bendición. Esa es la bendición. Y muchos se ríen aquí porque dicen que no, pero estamos juntos con los pastores. Quizás yo no me meto, pero mi oración es con los jóvenes, de que Dios los guarde, porque a ustedes les tocó vivir tiempos bien peligrosos. Hoy en día se hacen cosas que en el corazón de nosotros los viejos ni siquiera se nos pasara por la mente. Y hoy en día todavía hacen cosas que nuestro corazón se lacera, porque nuestros corazones son inocentes a cosas que allá afuera se hacen que en mi juventud nunca hice. Ah, no, pero este poco de viejo no tiene inocencia. Sí somos inocentes. Sí somos inocentes muchas veces de muchas cosas que pasan. Y yo creé 3 muchachos, y esos muchachos, gracias a Dios por mi esposa, que está ahí, ¿ves? Como la otra vez, todos los días. Porque en un momento a otro te lo pueden arrebatar. Y nuestras rodillas deben ser dobladas, Padre. Dejemos la pereza, dejemos la apatía, busquemos al Dios de gloria, busquemos al Dios que nos guarda y nos protege. Dejémonos de tanta pereza, de tantas cosas, dejémonos de eso. Levantémonos. Yo había puesto en el tiempo de oración de la iglesia, los centinelas, me había cambiado a orar de 8 a 9, o de 9 a 10. Cierra, ¿usted cree que yo puedo orar esa hora? Mi hora es de 3 a 4 de la madrugada. A esa hora me levanta el Señor y yo quiero estar con Él. Yo quiero hablar con Él. Yo quiero preguntarle a Él. Yo quiero escucharlo a Él. Si me denigraron, si me rechazaron, si me tiraron a un lado, Él no me echa fuera. Él nos ama, Él te ama. Amén. Pero así como Él nos amó a nosotros primero, también debemos convertirnos en filántropos y dar ese amor por las almas. Llorar por las almas. Clamar por las almas. No solamente por nuestros hijos, sino por toda la humanidad que hoy necesita de esta palabra. Así que es tiempo de resolver el problema. Estamos viviendo tiempos difíciles. Una tempestad está tocando nuestra iglesia. De hecho, estamos en ese Euroclidón por un tiempo de remodelación, de restauración, tanto espiritual como física. Si usted no entendió eso, espero que pueda entenderlo hoy. Porque están pasando momentos difíciles del propósito de nuestra vida para llevarnos por el camino correcto, a hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Le dije a mi esposa, hay una canción que dice que con un destello de tu gloria, por un minuto nada más. ¿Usted sabe lo que es vivir en la gloria de Dios? Un día habían 2 pescadores, una anécdota, habían 2 hombres pescando en un río. Y habían unos peces ahí, el pez anciano, el papá y el pez niño. Y el pez niño, escuchó a los humanos decir: hey, vamos a pescar ahora porque las aguas se van a secar. Ya esto de aquí a poco lo destruimos, que esto no va a funcionar nunca más, esto se va a secar. Y el pez niño escuchó que los hombres estaban diciendo que el agua se iba a secar. Y él fue y le preguntó: papá, ¿y qué es el agua? Abuelo, ¿qué es el agua? ¿Qué es eso que ellos hablan que el agua va a escasear? El agua se va a terminar, de aquí a poco va a terminarse el agua. ¿Qué es eso?
Y el papá le dice, el abuelo le dice, en el agua tú te mueves, en el agua tú comes, en el agua tú vives, en el agua tú respiras, en el agua tú tienes vida. Eso es la gloria de Dios. En la gloria de Dios hay vida, en la gloria de Dios hay propósito, en la gloria de Dios hay fuerza y esperanza. En la gloria de Dios los hombres no prevalecen, sino que permanecen. Amén. Eso es gloria. Procuremos nadar en su gloria, por un destello de su gloria. Dice la Biblia que cuando la gloria de Dios cayó en el templo de Salomón, dice que nadie quedó en pie. Dice que hasta los que ministraban, como yo ministro, estaban en el piso llorando. Yo quiero esa gloria. Yo quiero esa gloria. Y preparémonos porque esa gloria ha de venir en su último avivamiento por la iglesia. Ese avivamiento viene y por eso estamos ahí luchando y peleando y batallando y mordiéndonos y haciendo de todo, con ganas de salir huyendo muchas veces, pero yo quiero su gloria. Yo quiero la gloria de Dios en mi vida. Esa gloria dice que te levanta. Esa gloria dice que te perdona. Esa gloria dice que restaura todo lo que se había perdido. Yo quiero esa gloria, pero esa gloria tiene un peso que nosotros tenemos que pagar. Voy aterrizando. Dice la Biblia que entonces Pablo en el versículo 21, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Escúchese bien, haberme oído. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Escuchar tú no entiendes. Cuando tú escuchas, escuché un ruido, eso. Pero cuando tú escuchas, por eso Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Y eso oiga quiere dar a entender que hay un discernimiento y un entendimiento en tu mente y en tu corazón. Escuchar ruido, cualquiera escucha un ruido. Yo escucho la música, me elevo, me bajo, pero yo cuando oigo la palabra de Dios, la estoy entendiendo, comprendiendo y poniéndola en práctica en mi vida. Amén. Y ellos no escucharon. El apóstol en su discernimiento le dijo: no leven las anclas porque va a haber pérdidas tanto humanas como de la nave. Y ellos no entendieron. Entonces dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Cuántos queremos ánimo en esta mañana? ¿Cuántos queremos ánimo? Hay gente todavía con paraguas. Dios mandó esta mañana a traer una palabra de ánimo. Ánimo es levantarse. Hay corazones heridos en este lugar. Hay gente triste por las cosas que pasan allá afuera. Hay gente golpeada por nosotros mismos muchas veces. ¿Cuántos estamos orando por nuestro apóstol y la profeta? Yo un día siendo jefe en Boca del Toro me encontré que me llamaron a capítulo y me encontré que me tenían metido en una botella. Brujería, hechicería, santería, oraciones contrarias a la voluntad de Dios en contra de su pueblo. Y nosotros no podemos estar por ahí a la libre pensando: no, señores. Hay un enemigo que nos odia y se llama diablo. Y nosotros estamos aquí vivos por la misericordia de él. Y yo me encontré en esa botella. Mi rostro estaba allí. Porque como no hacía lo que los subalternos querían, ese no es mi trabajo como oficial. Mi trabajo es dirigir. Mi trabajo es exhortar, corregir, redarguir. Y yo entendí que era yo en mi trabajo. Y me tenían en una botella para, según ellos, amansarme. Sí, literalmente. Pero Dios permitió que lo encontrara, una unidad lo encontró y me comandó: mire. Y ellos dijeron estas palabras: estos se van a meter con ese señor que predica y busca de Dios. Ellos piensan que le van a hacer daño a ese hombre. Eso dijeron ellos. Y yo me lo creí, varón. Yo me lo creí. Amén.
Yo creí lo que ellos dijeron. Y al final, gracias a Dios, nunca, no sé cuál era el fin. Si matarme, si botarme, si ponerme preso. Algún fin tenían ellos. Pero yo tengo, igual que usted, una vida de propósito en el Señor. Él tiene un plan para ti y para mí desde hoy. Pero yo quiero que tomemos en serio lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Dios no te trajo aquí. No, yo voy para la iglesia. No. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Y todos los que estamos aquí, los que no pudieron estar tras los medios, es porque Dios quiere que tú escuches una palabra, que hay un propósito en tu vida. Ya dije hace un rato que no es como tú te caes, o no es de dónde tú vengas, ni quién tú eras, sino que Dios quiere levantar gente que tenga un corazón y conoce el dolor de los demás. Así que esta mañana el Señor te manda a decir: ten ánimo. Dile al que está a tu lado: ten ánimo. Pero díselo con ánimo. Dice más: ten ánimo, díselo con ánimo. Cuando nosotros estábamos en el ejército, nosotros salíamos a trotar. Nos levantaban a las 4:30 de la madrugada. Y yo salía a trotar. Y a veces no había ganas de levantarse a hacer nada. Cansado, mancha. 17, 16 años tenía yo aquel entonces. Y cuando salí ahí, levantarse a las 4 y pico, el frío de la mañana, el calor de la cama. ¡Ay, qué rico! No. Sonaba un clarín y todo el mundo quedaba de pie. ¡Ay, Dios mío! ¿Viste, Juan? Tú también estuviste en esa. Y agua muy fría. Bueno, en Uruguay no había agua caliente para los nuevos, ¿no? Pero cuando nosotros nos juntábamos en pelotones, los pelotones son de 30, 40, 50 estudiantes, y salíamos a trotar, nos animábamos unos a otros. Había gente triste porque no había podido ir el fin de semana a ver a sus familiares y estaba triste, había pasado casi 20 días arrestado, no iba, y nosotros lo animábamos. Iglesia, tenemos que volver a animarnos, tenemos que volver a ayudarnos. Ustedes ven a este bruto hombre grandote, chombo de río abajo, sí, pero también me quiebro, porque la Biblia dice: trata a la mujer como a vaso más frágil. Eso me da a entender que yo soy vaso frágil. Ellas son más frágiles, pero yo soy vaso frágil. Yo me quiebro, yo sé llorar, yo sé sentirse despreciado. Siervo, sabemos sentirnos rechazados cuando tú le vas a hablar la palabra. No, yo no quiero eso. Te sientes mal. Pero el Señor nos manda hoy a cobrar ánimo, porque Él nos va a bendecir, Él nos va a restaurar, Él nos va a transformar, Él nos está preparando para el nuevo avivamiento que ha de venir. Y yo, no sé usted, pero yo quiero ser parte de ese avivamiento. Amén. Yo quiero predicar, yo quiero redarguir, yo quiero enseñar, yo quiero corregir, pero también quiero amar. Quiero darle lo que Él me ha dado a mí. Qué egoístas somos, nos hemos agarrado que Dios es para nosotros nada más. Dios es para mí nada más, para mí, para más nadie. Sí, y lo encajonamos. No, el apóstol Pablo dice: he corrido la buena carrera. Esa carrera habla de una carrera de posta que le dicen, ¿no? Esa que tú vas pasando, se llama así, ¿no? Carrera de relevo. Y el apóstol Pablo le está dando a Timoteo el relevo generacional para que siga predicando la palabra de Dios. Y eso es un reto, iglesia, en esta mañana. ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Nos estamos preparando para predicar la palabra de Dios? Nos estamos metiendo en las escrituras, que es la única que nos limpia. Aquí nadie nos puede limpiar, solamente las escrituras te pueden limpiar. La escritura ilumina. Yo, Señor, ilumíname con tu luz, y su palabra me ilumina mi interior oscuro. Amén. Entonces dice: tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de esta nave. Esta nave llamada tierra, tarde que temprano se va a destruir. Escrito está en el libro de Apocalipsis: esta tierra va a ser destruida por el mismo que la creó. Pero cobran ánimo, porque nosotros
no vamos a sufrir pérdida. Si tu hogar, si el barco de tu matrimonio, si el barco de tu hogar, si el barco de tu casa, de tu familia, está pasando por momentos difíciles de un Euroclidón, cobra ánimo porque ninguno se va a perder. ¿Puedes recibir eso en esta mañana? Nadie se va a perder porque nosotros creemos en aquel. Créelo, porque Dios lo va a cumplir. Esta mañana decía mi maestro, el hermano Pablo, que Dios, Él promete y cumple. Y ya Él lo prometió. Pero para que lo cumpla, yo lo tengo que creer. Y ese es el pedazo de la iglesia hoy en día. La lucha no es con el pecado. El pecado ya fue hace 2000 y pico de años saldado. El pecado fue abolido en la cruz. El problema hoy en día es la fe. La fe, la fe. Y Jesús dijo literalmente: hallará el hombre de Dios fe cuando regrese a esta tierra. Estoy procurando atar a los bordes del manto del Señor mis manos para no procurarme, no soltarme. Espíritu de estupor, espíritu de apostasía. Apostasía es negar a Dios. Apostasía es negar literalmente a Dios. Y vayamos al Salmo 2 para que vea literalmente qué es lo que está pasando. Es un salmo mesiánico y está pasando hoy en día literalmente. El Salmo 2, me dice amén cuando lo tiene. 2 o 3 nada más lo tienen. Ya voy a terminar, no se preocupe. Salmo 2, dice el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Eso es literalmente lo que estamos viviendo hoy en día. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se lo voy a parafrasear. ¿Sabe lo que está diciendo el mundo ahí? Sus mandamientos a mí no me interesan. Sus preceptos a mí no me llaman la atención. Su gloria, su temor a mí no me interesa. Eso está diciendo las naciones y eso es mesiánico. Las naciones hoy en día están diciendo: a mí no me interesa lo que Dios piense y su gente piense. Literalmente. Pero mira lo que va a pasar con toda esa gente. Dice el 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Lo vio? Hay un remanente que está totalmente fuera del Señor, pero hay un remanente que somos los que estamos aquí. Y debemos creernos que somos los únicos que vamos a alcanzar la redención. Pero necesitamos también pasar el cetro, pasar en esa carrera que llevaba Pablo, pasar ese relevo, la palabra, la predicación de la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Dios endurece corazones. La gente hablando de nuestro presidente muchas veces. Y el Señor me dijo en estos días, dice: yo pongo reyes y yo quito reyes. Y hay que orar por el presidente, porque si no está cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, el Señor quita reyes. Y si Él lo puso allí, y ya se lo dijeron, Él también lo puede quitar. Se hizo de muchas cosas y Él ganó las elecciones, llegó ahí arriba, gloria a Dios. Pero también puede hacerse de cosas sobrenaturales para arrancarlo de allí. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Amén. Ya termino ya. Así que el apóstol Pablo estaba en esa barca. Y el apóstol Pablo tenía un propósito de ir a César para exponer su causa, pero no solamente para exponer su causa, sino para hablar de Cristo al César.
cuál es tu propósito en esta vida. Quizás no es estar aquí en el púlpito como yo predicando. Quizás no es estar de apóstol, de profeta, quizás no es eso. Pero Pablo le escribió a Timoteo, dice, predica. El trabajo de esta iglesia hoy en día, de la iglesia de los últimos tiempos, no mormón, sino de los últimos tiempos postreros, es la predicación de la palabra de Dios. Y eso está en el libro de Mateo. Nos toca a nosotros hacer la voluntad de Dios, ir por todo el mundo y predicar la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que ser valientes. Para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ese avivamiento está por venir a esta tierra. ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuántos queremos recibirlo? ¿Cuánto estamos haciendo lo humanamente posible? Porque Él hace lo espiritual para nosotros alcanzar eso en el Señor. Amén. Así que dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cuántos siervos hay en esta mañana? Bueno, en esta mañana el Señor se ha aparecido aquí a través de su palabra para decirte no temas. 365 veces está en la palabra de Dios, no temas. Lo dijo el pastor Edison y lo refuto yo, lo sostengo. ¿Por qué? Ese no temas es uno para cada día, pastor. Y yo me agarro de cada día, y cuando el año es bisiesto, yo mismo me doy la espalda y me digo, no temas, para que sea el 366, ¿no? Pero debemos tomarnos de la palabra. Escuché que los islámicos que tienen guerra con los nigerianos, estudiando esa guerra que tienen ellos allá, una guerra étnica, una guerra de pueblo, de religión. Los islámicos nos tienen a nosotros los occidentales. Los orientales dicen que los occidentales somos gente débil, somos gente infiel. Así nos tildan ellos a nosotros. Somos gente que no creemos lo que nuestro Dios nos dice. Y a veces tiene razón de que nuestro corazón simbra muchas veces ante la palabra de Dios, con dudas, incredulidades, y es tiempo de confiar. Entonces dice, no temas, porque esta noche está conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, iglesia, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Iglesia, Dios te ha concedido tu familia. Dios te ha concedido tu hogar. Dios ha concedido tu matrimonio. Pero para que te lo concedas tiene que haber sido llevado primeramente en oración a Él. Y si tu oración y la mía estaba así media debilucha, es tiempo de doblar rodillas, porque muchos creemos que ya alcanzamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, y en el camino puede haber una esquife, algo que los arrastre de la voluntad de Dios y nos va a hacer sufrir. Entonces yo, para no querer estar sufriendo tanto, doblo mis rodillas delante de Dios y le pido misericordia por mi hogar, por mi familia, por mis parientes. Porque hay un error en la iglesia. La gente dice que yo me casé con mi esposa, esa es mi familia. No, mi familia, ¿quién es tu familia? Mi mamá. No. ¿Estás casado? Sí. Tu familia es tu esposa, tus hijos. El resto son parientes. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque cuando sales de ahí te voy a bendecir. Pero aquí hay gente todavía llevándose que la parentela y todo el mundo, y va ahí y el Señor me acá y ese montón de gente. Dios va a bendecir tu hogar. Dios va a bendecir tu negocio. ¿Puedes creerlo? Dios lo va a bendecir. Cierra el paraguas y cree en la palabra de Dios. Créele a Él. Confía en Él. Amén. Y cierro con esto. Y Pablo dice al final, después de todo eso, y Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios,
que será así como me lo ha dicho. No importa el viento que estés pasando. No sé si tu barca, como dije atrás, o tu avión está claudicando, se está cayendo. Es parte de un proceso. Es tiempo de hacer alto. Es tiempo de detenerse. Es tiempo de meditar. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de llorar. Es tiempo de pedir perdón y misericordia, no justicia, como ya enseñé aquí varias veces. Señor, hazme justicia. Dios, hazme justicia. Me robaron, me hicieron. Hazme justicia, Señor. Y el Señor me dijo, si tú quieres justicia, hermano, la justicia que es para tus enemigos, los que te hicieron daño, también es para ti. Mejor pide misericordia. Y estoy clamando por misericordia. Estoy clamando por perdón. Estoy clamando porque Dios transforme nuestras vidas, mi casa, mi familia. Que podamos reír en medio de tanta oscuridad. Que seamos luz en medio de tanta oscuridad. Que la gente quiera ver al hermano, a la hermana y decir, yo quiero ser como ellos. A dejar de despreciar la palabra de Dios. Nosotros hemos despreciado la palabra de Dios muchas veces. Y han dicho otros pastores, si no predica Cecilio Cigarrista Fonseca, nuestro líder mayor, nos vamos. Si no predica fulano de tal y no está, nosotros nos vamos. Tenga cuidado con lo que estamos haciendo. Tenga mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque estás rechazando no al hombre, sino una palabra de Dios que puso. Para estar parado aquí pasamos horas llorando y pidiendo dirección. Los pastores saben lo que digo y el que predica también. Pero más fácil es salir por esa puerta. Porque no vino. Dejemos de estar idolatrando. Dejemos de estar adulando. Dejemos de estar haciendo daño. Amén. El siervo, nuestro pastor lo ha dicho aquí. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero no. Aquí dice la Biblia que en Timoteo, yo parafraseo, dice que muchos queriendo aprender no han aprendido. Quieren aprender, pero no aprenden. A mí las cosas que me han sobrevenido a mí y a mi familia, se las cuento al siervo porque es mi líder mayor y él ora por nosotros. Pero me toca pararme como hombre y decir, Señor, aquí estoy, escúchame, atiende mi oración, considera mis pensamientos, considera mi dolor. Hay que aprender a buscarlo, porque si llega a venir otra pandemia, lo he dicho 1000 veces, llega a venir otra pandemia, no vas a tener que hacerlo tú por tu propia fuerza y voluntad. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de poner los ojos en Él. Nuestros líderes necesitan oración. Está reciando la batalla y no es relajo. Lo sienten ellos, lo sentimos nosotros. Está reciando la batalla y pasamos unos quejándonos, unos no, Señor. Es tiempo de levantarnos. Hombres, es tiempo de ponernos en el lugar correcto. Reyes y sacerdotes. No es el que más grita, no es el que más habla, no es el que más no. Es el que más dobla sus rodillas y dice, yo quiero más de ti, Señor. Te necesito. Te necesito. Yo quiero sentir en mi corazón decirle, tú eres el amor de mi vida. Yo te necesito. Yo no sé usted, pero yo necesito eso. Dice la lista larga esa que hay en Timoteo 3. Dice que vivimos de apariencia. Hay una apariencia mundana por un espíritu que se mueve, el espíritu de estupor, ya se lo dije. Y el espíritu de apostasía se mueve. Quizás no es culpa nuestra, pero se mueve ese espíritu. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro que el mundo está bajo el poder del maligno. Lo dice la Biblia literalmente. Y el pastor ha explicado los 3 cielos que tenemos. Y el primer cielo están las estrellas y lo demás, pero en el segundo cielo están los potestades, los principados, las huestes celestiales de maldad que no nos deja levantarnos. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo y así te bendeciré?
¿Sabe por qué le dijo eso? Para que Abraham anduviese con su cabeza en alto, creyendo quién es Él y creyendo la promesa que le dieron, mirando como al invisible. Primero fue la arena, pero como Abraham andaba por ahí, después le dijo: mira las estrellas del cielo, para que erguida tu cabeza, no de orgullo sino de fe, comiences a mirar como al invisible, creyéndole a Él, confiando en Él y buscándolo solamente a Él. ¿Quiere que ese hombre se convierta? ¿Quiere que tu mujer se convierta? Deja que el Espíritu de Dios, que está en esta tierra todavía, haga su trabajo. Dice: el Espíritu de Dios, el Paracletos, vendrá para convencernos de pecado y de justicia. Y nosotros nos tomamos como buenos cristianos, nos tomamos que nosotros somos lo que... No, deje que la obra del Espíritu Santo fluya, trabaje. Dios nos va a liberar. Cobra ánimo, hermano, cobra ánimo, hermana, en esta mañana. Dios está dispuesto a restaurar a su iglesia, pero no con egoísmo para quedarnos con eso aquí, sino para salir a predicar y a llevar las buenas nuevas de salvación que nos cayó a nosotros primero. Ponte de pie en esta mañana, mientras le hago un aplauso a Dios. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Vete con eso a casa y pregúntale a Dios en tu intimidad con Él. Propósito en esta tierra. Porque sin saber te están preparando para llevar un barco, un gran barco, o una aeronave, no sé, que se llama hogar, se llama familia. Aquí hay jóvenes que quieren casarse. Aquí hay jóvenes que están siendo instruidos para adquirir una novia, un novio e irse en ese y llegar al estado del matrimonio. Pero que Dios nos dé sabiduría para elegir. Para elegir, los hombres tenemos que elegir mujeres sabias y entendidas. Mujeres que no te teman. Mujeres que cuando un negro así como yo, hable, ella no teme. Mujeres que te valoren. Y hombres que valoren a su familia, a sus esposas. Que nos respetemos unos a otros. Que nos valoremos unos a los otros. Recordaba, Pastor Ulises, la iglesia antigua de nosotros muchos años atrás. Éramos un puñadito éramos. Chiquitito éramos, puñadito. Y había coinonía. Había verdadero amor. Había respeto por las personas. Nos valorábamos unos a los otros. Hoy en día hemos crecido. Y dirán muchos por ahí: bueno, pero crecimos y hay de todo. No, no hay de todo. Todos somos cristianos aquí. Todos los que estamos en este templo estamos porque necesitamos a nuestro Dios. Lo necesitamos a Él. No estamos aquí que quién es mejor. No. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Si quizás no me ve a veces pedir y ir corriendo ante usted a pedir oración, es porque yo aprendí a dónde tengo que ir, a quién tengo que confiar y en quién tengo que esperar. Cierra tus ojos en esta mañana. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de glorificarlo a Él. Es tiempo de volvernos a Él en espíritu y verdad. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, Él está hablando que eso no tiene que ser en Jerusalén. Tiene que ser aquí, ahora, en este mismo instante. Restaurar las relaciones con Dios primero y después restaurar las relaciones con los que están a nuestro lado. Volvernos en amistad, valorarnos, amarnos. Dice la Biblia, primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. El segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para mí hay algo en medio entre Dios y el prójimo. Tengo que amarme yo primero. Tengo que respetarme yo primero.
Tengo que perdonarme yo primero. Aquí perdonamos a todo el mundo, pero menos me perdono yo. Necesitamos urgente perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Pedirle perdón a Dios y pedirme perdón yo mismo por mis errores. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Alabado sea el Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos limpia. Gracias, Dios, porque hoy estamos aquí, siervos y siervas tuyos. Ayúdanos a predicar tu palabra. Ayúdanos a volvernos a la senda antigua de llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, te lo pedimos en esta mañana. Hermoso es cada momento. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar, tómate tu tiempo, no hay apuro para salir de este lugar. Es tú con Él y Él contigo. Yo haré lo igual. Yo haré igual. Aleluya. Aleluya. Hemos presentado el servicio dominical desde Casa de Oración para todas las naciones.